señores, ya estamos de vuelta con el contenido del programa y estamos en la entrevista central y ahora nos acompaña el doctor Daniel Rivera, destacado médico de la provincia de Santiago y del país, que en estos momentos se encuentra con mucho trabajo porque es uno de los miembros del Gabinete de Salud que ha designado en la Comisión de Transición el presidente electo Luis Abinader, y que también preside el Consejo de la Unión, de la Clínica Unión Médica. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Glenn, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Gracias por la invitación y esperamos transmitir lo mejor que se pueda para que la población quede edificada sobre esta gran epidemia que nos está afectando a toda la humanidad, no solamente a la República Dominicana. Doctor, lo más preocupante para nosotros, que santiagueros al fin, nos preocupa la ciudad de Santiago por el tema de la pandemia del coronavirus y que es que tanto como en Santo Domingo, en Santiago tampoco hay camas disponibles para atender pacientes del coronavirus. ¿Cómo se está haciendo ese tema? Bueno, ¿Cómo está manejando? actualmente te doy una visión de que hace apenas un mes, o vamos a poner mayo, observa esta gráfica. En mayo, el primer que se ve pequeño fue marzo. Luego el brote de abril, luego vuelve y baja en mayo. Ahí subió un poco en abril. Que era donde se tomaron todas las medidas de cuarentena fuerte. Sí. Y entonces cuando tú ves acá, en mayo bajó. De 177 pacientes bajaron a 143. Y nosotros llegamos a tener a finales de mayo hasta unos 18 pacientes internos. Pero luego de la fase 1 y fase 2 de apertura, observa que en junio subió a 203 pacientes y en julio, ahora al 30, como tú puedes observar, 339 pacientes. O sea, estamos hablando de casi el triple. Bueno. Entonces, esto es preocupante porque nosotros que teníamos 18 camas, hoy tenemos ingresados 136 pacientes. Esos 136 pacientes se logró a que tuvimos que utilizar las plantas número 3, la quinta, la sexta, la séptima y la torre D. Pero a la vez tuvimos que colocar habitaciones dobles para poder compensar la sobredemanda que teníamos. Entonces, la torre C de nosotros está llena de los pacientes no con coronavirus, como es el caso de las pacientes embarazadas, los niños, pero también los pacientes de cirugía de emergencia, los pacientes de infarto, los pacientes de cáncer, están ahora en esa torre. Por lo cual, prácticamente nosotros tenemos el área de coronavirus de un 110% de ocupación, dejando afuera quiere decir en camillas y en sillas en las áreas de emergencia de unos 27 pacientes más, que son los que circularían mañana. Diariamente se le da de alta 15 a 20 pacientes, gracias a Dios, que se mejoran e ingresan ese otro paciente, que lo más importante de ellos, que se quedan en las emergencias por el oxígeno que necesitan por la situación del problema de insuficiencia respiratoria que le ataca. ¿Cuánto nosotros ya hemos manejado? Al programa de hoy, más de 1,000 pacientes han sido ingresados en la Unión Médica, 1,005, 1,010 han sido ingresados, que han estado internos en la institución. Que han llegado con síntomas, que han ingresado. Sí, porque los pacientes que muy bien tú estás aportando, que llegan con síntomas que son leves, que son asintomáticos, que salieron positivos por ahí, vienen a la emergencia, se le inicia un tratamiento ambulatorio y se van o a su casa regularmente a recibir un tratamiento. Esos pacientes hablan más de 3.500 que entre los que se internaron, más los ambulatorios, andan por los 3,000 y pico de pacientes que han sido manejados de esa forma. Uno que se ingresaron, y de ese grupo, un 10% son los críticos, los que van a terapia intensiva, que regularmente
andan por unos 25 a 30 pacientes día por día que dependiendo de su condición, lamentablemente los que llegan a ventilación mecánica son los que tienen las peores consecuencias, el mayor costo y los que muy difíciles son de recuperar cuando ya llegan a ventilación mecánica invasiva. Porque lo que no llegan a ventilación mecánica así invasiva se llama no invasivo. Ese tipo de pacientes se pueden recuperar bastante y hemos tenido éxito con los que no se llegan a intubar. Actualmente, ¿cuántos tienen ustedes ahora mismo ingresados en la Clínica Unión Médica? Actualmente 136 pacientes. O sea, estamos hablando de que, y voy a revelar aquí que la semana pasada usted y yo conversamos vía telefónica, y yo me trasladaba a la Z, que participo en el gobierno del sábado. Habían 120 y tantos, fue que usted me dijo, ¿no? Sí, porque ya es el tope. Al poner Y doble ahora, o sea, habitación, subió por encima. Entonces, ya ese es el tope máximo porque pusimos habitaciones dobles. wow. O sea, dos Entonces, pacientes con COVID o en una sea, misma por habitación. ejemplo, hay parejas de esposos y se colocan en una habitación doble. Ok. Con los pacientes que son leves, se colocan en una habitación doble. Maneja el tema de la situación en algunos centros privados también de Santiago. Sí, eh, como la ¿Cómo se están parte, manejando? ¿Qué cantidad de pacientes tienen? ¿Qué igual, disponibilidad? igual que nosotros, tanto el materno infantil tiene un tope de 88 camas, la Coromina de 101 camas y el home un total de 100, 110, 120, dependiendo si sigan abriendo las áreas. Pero ya ante la población, Santiago a nivel privado, que tiene que ver con el régimen contributivo, los pacientes privados y los pacientes asegurados, pues tenemos un total de más o menos de unas 420, 430 camas. Y todas esas camas están llenas. Y el efecto de la cuarentena que se comenzó hasta las 7 de la noche, hay que esperar una semana o dos para ver si eso va a ayudar a reducir el número de casos diarios que están viniendo a las diferentes instituciones, en este caso de pacientes asegurados o privados en el sistema privado. Hay un tema que a mí me ha causado, y o sea, me ha llamado la atención. Hay pacientes de otras localidades, de otras provincias del país que se están atendiendo en centros públicos y privados de Santiago, o más bien en centros privados de Santiago. Ustedes tienen la oportunidad de contabilizar Sí, qué cantidad de pacientes hay en Santiago en centros privados que son provenientes de otras provincias. de los 136 que te dije, 99 son declarados de Santiago. O sea, porque yo viene y dice que son de Santiago. De otro sitio hay Mao, Moca Espaillá, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón y hasta hay uno de Santo Domingo que vino desde la capital de la República. O sea, prácticamente o sea, de las 14 provincias del Cibao. Sí, van variando Montecristi 1 y así va comportándose. Pero ese Entonces, es el caso específico de la Clínica Unión Médica. claro, pero los otros centros se está comportando igual. Yo sé de amigos que tuvimos que internar en las Corominas, que vienen de Mao también, y otros que venían de Moca, que nuestros intensivistas y nuestros médicos neumólogos e internistas se comunican en una red interna en la ciudad para ver quién tiene una cama desocupada, cuál tiene la oportunidad de ingresar uno, e inmediatamente en esa red interna que tenemos, si la clínica Caromina o el materno infantil no tiene una disponibilidad, se comunican y se le dice a los familiares que vayan a ese otro sitio si ya nosotros estamos llenos. El sector público en Santiago, el Cabral Ibáez, doctor Estrella Ureña, demás centros que hay, o sea, en los municipios difícilmente creo que haya capacidad para Así es. manejar un paciente con coronavirus o que sea detectado con con el virus. Me imagino que todos están siendo trasladados, los que se están atendiendo
en el sector público lo están haciendo o en el Cabral Ibáez o en otro centro, en este caso el doctor Estrella Ureña. El Estrella Ureña está en un programa rápido de colocar 36 camas. Ya tengo entendido que contrató los internistas, los intensivistas, los emergenciólogos y está contratando el personal de enfermería para habilitar, que es urgente, que se necesita, esas 36 camas. El Cabral Ibáez tiene No fueron, 40. pero esas no fueron las 35 que anunció el Sí, ministro. Que, sí. pero el ministro dijo Todavía. el ministro dijo que estaban No, disponibles. todavía. Están contratando todo el personal y también está un centro, acuérdate, el EMI, que fue contratado y maneja un número de camas, que creo que anda por los 50 camas, que están también utilizándose para el sector público. Pero en los próximos días va a seguir aumentando el sector público porque los barrios como Cienfuegos, que tú sabes, el caso de la zona sur, donde está Pekín, esta zona, se hicieron jornadas por el Ministerio de Salud Pública y se encontró bastante cantidad de pacientes positivos. Por lo cual, poco a poco ya ha ido aumentando la cantidad de pacientes y hay que darse rápido porque ese sector entonces tiene que internarse en los hospitales públicos porque en la parte privada hasta ahora, fíjate que no damos abasto y es por el sector que está asegurado a través de las ARS o también personas que son poco, son unos 5 o 7 pacientes por mes que son privados. Otro detalle es que siempre vamos a seguir el comportamiento, y te lo quise guardar, es que en el caso nuestro, la franja que tuve, Mamey, ¿Qué vemos ahí en ese gráfico? ¿Qué el vemos 61% en Mamey son hombres y 39% mujeres. O sea que el promedio el índice de infectados es más al Siempre ha sido el sector masculino sí, que el masculino. Pero hay otro detalle. el femenino. Cuando comenzó, se veía más el problema en los pacientes de 60 años, pero ha ido bajando y ahora la edad promedio anda por unos 40, 44 años, donde está el gran promedio de los nuevos pacientes que se están infectando. ¿Por qué traté esto del varón, la mujer, la edad? Bueno, porque hemos conversado de la importancia de que la próxima medida que puede ser es la cuarentena vertical. ¿Qué es la cuarentena vertical? Para la reactivación de los centros de producción y de economía, es que la mortalidad y las complicaciones graves se ven en los pacientes de 60 años, varones que tengan de base también diabetes, hipertensión, problema oncológico, problema de asma y también los obesos. Entonces, ¿qué experiencia tiene Argentina y tiene también Europa? Que con la cuarentena vertical disminuyó rápidamente la mortalidad. ¿Y qué consiste? Que ese grupo de la población tiene que quedarse en su casa. Eso no va a poder ir a un banco, no puede ir a un supermercado. Ese grupo tiene que quedarse obligado en una cuarentena vertical porque a eso cuando le da el coronavirus le da muy diferente que a un muchacho de 22 años que le da muy simple, si no tiene un problema de base, pero regularmente esos son los pacientes que le decimos que son como los mosquitos, son unos vectores, se contaminan igual que los niños y están contaminando a estos pacientes vulnerables que entonces si se infectan son de una manera grave. Otro detalle que estamos determinando en lo que está en interno es que cuando participan de conglomerados, se reunieron un grupo en un traspatio, se comenzaron a compartir una fiesta, un grupo que está, por ejemplo, por eso prohibieron las galleras. Eso se ha estado dando en Santiago con mucha frecuencia, doctor. Sí. Porque el día pasado vimos cómo estaba el monumento que parecía prácticamente un 31 de diciembre. Exacto. Esa aglomeración, sí, me dice un amigo, parece que el virus salta cuando ve gente. A lo que tiene su mascarilla y su guante, es verdad que le va a dar menos, pero cuando usted tiene un grupo a distancia así, va a respetar la distancia social, mire, piense en lo siguiente, aunque usted tenga la mascarilla, el virus le salta, como diría uno. O sea,
conglomerado atrae al virus. Acuérdate que el virus decíamos que era estacional, que podía ser como la influenza y que en diciembre era por eso, porque era en diciembre, que cuando llegara el verano se iba a acabar. Pero acuérdate que Argentina y toda esa parte tienen un clima frío y sin embargo tiene fuerte rebrote y la segunda ola, como que dice, y nosotros estamos en pleno calor y siguen los casos apareciendo, como tú viste, que el que le gusta el histograma, que vea en una institución cómo sube el pico donde estamos actualmente, que es donde te estoy diciendo que es el mes de julio completo, con 339 casos internados, pacientes que son de alto costo, porque son medicamentos costos de alto valor, como son, por ejemplo, los antibióticos, el oxígeno, consumen mucho este tipo de pacientes que se internan con fase 2 y 3 de la gravedad del paciente. ¿Qué vamos a hacer, doctor, para que la población entre y haga conciencia, entre en razonamiento y reflexión de la importancia que representa de quedarse, de usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social, y de que si no busca nada en las calles, pues quedarse en casa? Y si eres vulnerable, mayor de 60 años, varón, sangre tipo A, obeso, diabético, hipertenso, asmático, usted no tiene derecho, mientras esté este cuadro de tantos casos, de salir. No puede. Entonces, lo que hay que hacer va a ser que en esas zonas donde están saliendo los positivos, que se saben, hacer trabajo de campo, no anuncio, no mucha televisión, muchas cosas. Hay que ir en el escenario directamente, que es lo que nosotros llamamos en el primer nivel de atención, hacer la atención primaria de ese nivel, ir y buscar las personas que son positivos, tratarlo, lógicamente, pero que nos ayuden a localizar a todos los demás que estaban en contacto y tratarlo suave con tratamientos muy fáciles y muy económicos y que no lleguen a tener entonces un cuadro moderado a severo, que ya no hay mucho que hacer. Y algo que está pasando, Glenn, ¿tú sabes qué es? Que la gente está esperando, número uno, que sea al caer la tarde para venir a la emergencia, estando malo. Dos, esperan 4 y 5 días con fiebre y malestar para venir a chequearse a una de las emergencias, porque hay cierto, como vergüenza, diría yo, tabú, a que digan que tú estás con un proceso viral de este tipo. No, tu vida estará salvada si llega antes de esos 7 días el tratamiento que te comiencen a poner, porque el séptimo, octavo y noveno día es muy grande por el proceso de la tormenta de citoquina, de interleucina 6, del proceso inflamatorio, que es el que te da el problema de las altas fiebres o el problema de congestionamiento pulmonar o que te da el cuadro diarreico, etcétera, etcétera. Entonces, no te quedes por una tosecita seca, por un malestar simple, o que tú digas que gripe. Este no es tiempo de gripe, no. Que me lo descarte el médico. Esto no es tiempo de gripe, doctor. No, señor. Eso viene en noviembre, para allá, cuando viene la influenza de nuevo. Exacto. Está bien. Pero ahora... Que por ahí viene entonces, doctor, ya. Por ahí viene la influenza. Sí. Y si nos agarra entonces coronavirus con influenza. Bueno, hay unos estudios, todavía no han publicado. ¿Qué iremos a hacer? Que aquellos que han estado vacunados con la influenza, ¿le dio más suave el coronavirus o no le dio? Es decir, que la población, cuando venga la vacuna otra vez para la época estacional, póngase su vacuna de la influenza, porque de esa manera estamos cubriendo hasta que llegue la vacuna del coronavirus, que hasta ahora, como tú has visto, posiblemente sean 2 dosis. Pero la influenza que tiene que ponerte el anual, y tú no sabes si este virus te ponen 2 dosis y anualmente hay que ponértela. Porque la historia del virus se está haciendo día a día. Ejemplo, en el tratamiento del paciente ya interno, inicialmente cuando venía en una fase inflamatoria con las placas de tomografía diciendo que tenían virus esmerilado, opaco, pues se le colocaba, por ejemplo, el tocilizumab y mejoraban. Pero ahora no. Ahora estamos viendo que al paciente hay que reforzarlo con el plasma, que hoy en día ya, en el día de hoy, fue aprobado por la FDA como una forma de mejorarle la condición
de los anticuerpos de aquellos que han sufrido del coronavirus, que se le pasa el plasma a esa persona y hemos visto respuesta más rápido a la utilización cuando se aplica, por ejemplo, tocilizumab. Doctor, los casos han ido subiendo. En Santiago no tenemos camas disponibles. ¿Qué vamos a hacer entonces con estos pacientes que llegan y que son detectados? ¿Cómo lo vamos a atender? Abrir más camas y en las pandemias tú sabes que tenemos que ser ayudados por el Estado. Pero en este caso, abrir más camas. O sea, pero ¿están ustedes en la capacidad de poder abrir más camas? En el caso de nosotros, las partes de la clínica, ya todas las clínicas, el Materno comenzó con 20 y tiene 88. Coromina comenzó con 25 y ya tiene 90 y pico. Si cada quien aumentó hasta el máximo porque siguen las parturientes, siguen las cesáreas, siguen los infartos, siguen los problemas de diabetes, sigue el cáncer y esa persona necesita igual tratamiento y ya nosotros llegamos al máximo de proporción. Entonces, si abren ya funcionando las 36 camas de Estrella Ureña, ahí tenemos apertura. No importa que tú tengas privado, que tenga seguro. En una epidemia hay que utilizarla y ver qué otras unidades y estrategias puede usar. Por ejemplo, muchas veces se ha evaluado que utilicemos algunos de los subcentros que no están viniendo a la persona, de los subcentros periféricos cercanos, para que podamos habilitarlo, ponerle el personal, porque cuando tú dices cama es lavandería, esterilización, alimentación, limpieza, higiene, personal técnico, personal, enfermería, médicos de servicio, o sea, no solo todos los recursos humanos y todos los insumos necesarios para yo tenerte en condiciones óptimas dentro de esa unidad de aislamiento o de hospitalización. Entonces, doctor, bueno, se nos está acabando un poco el tiempo ya y no hemos hablado del tema de su rol en de su rol y participación en el Gabinete de Salud, en la Comisión de Transición de el presidente electo Luis Abinader. ¿Qué se ha tratado allí? ¿Qué han acordado? ¿Qué puede esperar el país cuando asuman estas nuevas autoridades? La comisión ha estado permanente buscando nuevas estrategias que ya están establecidas, pero le tocará al presidente Luis Abinader explicarle al país. Y en segundo lugar, la vicepresidenta que coordina el gabinete completo de salud, y también cuando se pasen a las medidas del Ministerio de Salud Pública, pues le tocará al doctor Plutarco Arias. Si tenían las medidas del Servicio Nacional de Salud, hasta este momento no está el doctor Mario Lama, y tanto Raquel Peña como vicepresidenta del país, y también el presidente Luis Abinader van a trazar y van a decirle al país cuáles son esas medidas a corto plazo, inmediatamente, y posiblemente hasta antes del 16, porque hay que acelerar los procesos, y eso actualmente está haciendo el presidente Luis Abinader junto con la Comisión de Salud que preside la vicepresidenta Raquel Peña. Están haciendo ya los diagnósticos situacionales de cada uno de los elementos. Por ejemplo, los medicamentos. Hay que tener un diagnóstico de los medicamentos que se van a utilizar de alto costo en estos pacientes, porque la gente solamente habla de algunos, pero son muchos. Algunos son muy económicos, como la hidroxicloroquina, como la ivermectina, como la citromicina, pero por ejemplo está la Lubia, está el tocilizumab, etc. Entonces, el gobierno del cambio de Luis Abinader, que está haciendo todo lo más transparente posible, ha hecho ya todas las conexiones ante organismos como la Organización Panamericana de la Salud y las instituciones que tienen hasta los contactos de vacunas se están haciendo. Es decir, el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, así como el ministro Plutarco Arias y Mario Lama, como el Servicio Nacional de Salud, tienen ya en sus manos todo lo que van a presentarle al país. Así que tenemos que esperar que ellos le presenten en los próximos días, van a presentarle al país todas las medidas del lugar que se van a tomar. Pero esas son las medidas. Lo único que yo quisiera, Glenn, David, es que la población entienda que depende de ellos.
no depende de medicamentos, por el momento depende de ellos. Depende de que ellos guarden esas medidas, que los pacientes que son vulnerables, por favor, se queden en su casa, que la mascarilla no es para usarla debajo de aquí en la garganta, no, es para tapar la nariz y la boca, porque está determinado que es la forma más fácil de eliminar que el virus te entre. Que nosotros sabemos que hay muchos trabajadores informales sufriendo. El caso del 54% que son los trabajadores informales, el presidente Luis Abinader ha dicho que va a continuar con las ayudas sociales que estaban establecidas para ese grupo de trabajadores que tenían sus negocios y que van a seguir recibiendo la ayuda, así como aquellos desempleados. Él lo ha dicho. Y hasta este momento dijo en una entrevista la mañana que lo más importante va a ser el elemento salud primero. Primero salud. Y de ahí va a depender todas las estrategias que va a utilizar en sus primeros 100 días. Doctor, finalmente no me puedo ir, no nos podemos ir sin esta pregunta, doctor. ¿Tendremos al doctor Daniel Rivera ocupando una función pública a partir del 16 de agosto? Bueno, nosotros estamos ya haciendo una función pública en la comisión de transición, pero ya usted sabe, Glenn Davis, que es una decisión totalmente reservada al presidente de la República si quiere utilizarnos en alguno de esos estamentos, algún proyecto. ¿Está dispuesto a ocupar? ¿Cómo fue, doctor? Doctor. No. Espérate. Estamos dispuestos. ¿Cómo? ¿Está dispuesto, sí o no? Sí, estoy dispuesto actualmente lo estamos haciendo. Okay. Estamos haciendo todo el esfuerzo de estar. Estas reuniones se hacen vía Zoom y vía presencial en la ciudad de la capital de Santo Domingo. Y nosotros hemos tenido experiencia pública cuando dirigimos el Cabral Ibáez, por ejemplo. O sea, sí, que no es de ahora que hemos estado en la parte académica, en la parte pública y en la parte privada. Doctor, muchas gracias. Gracias por esta maravillosa entrevista que nos ha brindado en el día de hoy, tanto a la comunidad de Santiago y el país. Totalmente agradecido. Las puertas están abiertas de nuestro programa para en cualquier momento que usted lo desee. Bueno, pues muchas gracias a ti por permitirme decirle un poco más a esa población que entienda que esto es un monstruo muy serio y que no sabemos qué tiempo va a durar. Hay que aprender a vivir durante todo este tiempo con este virus y hasta que llegue la vacuna y hasta que lleguen nuevas medidas. Hasta ahora sigue vigente y la fuerza del virus está un poquito aumentada. Así es, así es. Bueno, señores, a ustedes las gracias por permanecer ahí con una entrega más con todos nosotros. Hemos compartido con el doctor Daniel Rivera. No se pierdan el próximo domingo una entrega más de Dialogando con Glenn Davis por Canal 25. Bye bye.